Si Florentino Pérez ficha a José Mourinho para el Real Madrid, puede convertirse en el error más destructivo de toda esta nueva era galáctica. Y hoy voy a darte 4 motivos por los que creo que esta historia puede terminar en desastre absoluto. Porque una parte enorme del madridismo no está analizando al Mourinho actual, está recordando al Mourinho del pasado. Y esas dos versiones ya no son la misma persona. Y yo sinceramente tengo muchísimo miedo de que el Real Madrid esté a punto de tomar una decisión completamente emocional en el peor momento posible. Porque el club ya viene de una temporada caótica. Porque el vestuario está lleno de tensión. Porque el proyecto Mbappé está generando muchísimo ruido interno. Porque Vinicius, Bellingham y varias estrellas necesitan una gestión emocional muy delicada. Y porque el Madrid necesita hoy exactamente lo contrario de lo que Mourinho suele provocar. Más conflicto. Más tensión. Más guerras internas. Si Mourinho vuelve al Real Madrid, yo voy a apoyar al entrenador del Madrid como siempre hago aquí en El Madridista. Voy a querer que gane todo. Voy a querer ver al equipo volver a dominar Europa. Pero una cosa es desear que funcione. Y otra muy distinta es ignorar todas las señales que indican que probablemente no lo hará. Porque las evidencias están ahí. Después de salir del Real Madrid, Mourinho no volvió a dominar la élite europea. Sus proyectos empezaron a romperse cada vez más rápido. Los conflictos en los vestuarios se hicieron constantes. Y lo más preocupante de todo, el fútbol cambió muchísimo mientras él parecía quedarse atrapado en una versión antigua de sí mismo. Por eso, hoy quiero analizar contigo los 4 grandes motivos por los que creo que el regreso de Mourinho sería un enorme error para el Real Madrid. Y el primero de todos tiene que ver precisamente con algo que está destruyendo al Madrid actual desde dentro. El ego. Porque sí, el mayor problema del Real Madrid de hoy no es la falta de talento. El talento sobra. El problema es que este vestuario está lleno de estrellas que quieren ser el centro del proyecto. Mbappé quiere liderazgo absoluto. Vinicius siente que el equipo era suyo antes de la llegada del francés. Bellingham ya tiene peso de líder. Y todo eso ha creado una tensión interna gigantesca. Ahora la pregunta es, ¿de verdad la solución para un vestuario lleno de egos es traer al entrenador con el ego más grande del fútbol moderno? Porque Mourinho nunca ha sido un técnico conciliador. Nunca ha sido un entrenador tranquilo. Nunca ha sido un gestor emocional como Ancelotti. Mourinho necesita controlar el relato. Necesita dominar el vestuario. Necesita que el equipo gire alrededor de su figura. Necesita sentirse el líder absoluto del proyecto. Y eso hace 15 años podía funcionar. Hoy puede explotar. Porque el fútbol moderno funciona diferente. Porque los jugadores actuales responden diferente. Y porque el Real Madrid de 2026 no es el mismo club que recibió a Mourinho en 2010. Aquel Madrid necesitaba rebeldía. Este Madrid necesita reconstrucción emocional. Y sinceramente, madridistas, yo no sé si Mourinho es el hombre indicado para eso. Y hay algo todavía más peligroso que el ego de Mourinho. El hecho de que su historia casi siempre termina de la misma manera. Y esto ya no es una opinión. Es un patrón. Porque si analizas toda la carrera de José Mourinho, absolutamente toda, descubrirás algo inquietante. Sus proyectos normalmente tienen 3 fases muy marcadas. Primero llega el impacto emocional. Después llega el éxito competitivo. Y finalmente llega la destrucción interna. Siempre. Pasó en el Chelsea. Pasó en el Manchester United. Pasó en el Tottenham. Pasó en la Roma. Y también pasó en el Real Madrid. Por eso yo no entiendo cómo hay tanta gente convencida de que esta vez sería diferente. Porque una cosa es admirar lo que Mourinho consiguió en el pasado, y otra muy distinta es ignorar todo lo que ocurrió después. Y ahí es donde el madridismo tiene que tener muchísimo cuidado, porque el Real Madrid de hoy no necesita un entrenador que provoque una explosión emocional durante un año. Necesita estabilidad. Necesita reconstrucción. Necesita paz interna. Y Mourinho históricamente deja exactamente lo contrario. Fijaos en lo que ocurrió en su primera etapa en el Madrid. Sí, es verdad. Competitivamente el equipo creció muchísimo. Le peleó cara a cara al mejor Barça de la historia. Ganó una liga impresionante. Batió récords. Convirtió al Madrid en un equipo feroz. Pero, ¿cómo terminó todo aquello? Con el vestuario completamente dividido. Ese es el detalle que muchos olvidan cuando hablan del regreso de Mourinho. Se acuerdan de la intensidad, de la rivalidad contra Guardiola, de las ruedas de prensa virales, de las noches épicas, pero se olvidan del caos interno que dejó detrás. Porque el final de Mourinho en el Madrid fue una guerra civil dentro del vestuario.
Los portugueses por un lado. Los españoles por otro. Casillas enfrentado al entrenador. Sergio Ramos enfrentado al entrenador. El club filtrando información. Jugadores agotados psicológicamente. Un ambiente irrespirable. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es muy importante. El problema nunca fue solamente táctico. El problema era emocional. Mourinho vive constantemente en tensión. Necesita conflicto. Necesita enemigos. Necesita presión permanente para alimentar su liderazgo. Pero mantener a un grupo humano en ese estado durante demasiado tiempo termina destruyendo al propio grupo. Y eso es exactamente lo que puede volver a ocurrir ahora. Porque el Real Madrid actual ya llega emocionalmente agotado. La temporada ha sido un desastre. Las críticas son constantes. El entorno está dividido. El caso Mbappé ha generado muchísimo ruido. Vinicius está bajo una presión brutal. Hay jugadores molestos con su rol. La afición está cansada. Y el club necesita volver a construir una identidad estable. Ahora imagina meter a Mourinho en medio de todo eso. ¿De verdad alguien piensa que eso va a traer calma? Porque Mourinho no es un entrenador calmado. Nunca lo fue. Mourinho entra a los clubes como una tormenta. Y sí, durante un tiempo eso puede funcionar. Los jugadores se activan. La competitividad sube. El grupo se une contra el mundo. El equipo entra en modo batalla. Pero después llega el desgaste. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque Mourinho tiene una característica muy concreta que se ha repetido demasiadas veces en su carrera. Cuando siente que pierde el control del vestuario, empieza a señalar culpables. Lo vimos con Casillas. Lo vimos con Pogba. Lo vimos con Dele Alli. Lo vimos con jugadores de la Roma. Lo vimos prácticamente en cada uno de sus últimos proyectos. Y eso en un vestuario lleno de estrellas modernas puede ser letal. Porque el futbolista actual ya no funciona igual que hace 15 años. Antes el jugador aceptaba mucho más la confrontación pública. Hoy no. Hoy los grandes vestuarios necesitan otra gestión emocional. Necesitan comunicación. Necesitan equilibrio. Necesitan entrenadores que sepan proteger al grupo incluso en los malos momentos. Por eso entrenadores como Ancelotti siguen siendo tan respetados dentro del fútbol moderno. Porque Ancelotti entiende algo que Mourinho muchas veces parece ignorar. Un vestuario no se domina únicamente con autoridad. También se lidera desde la empatía. Y sinceramente, madridistas, yo no sé si el Mourinho de hoy tiene esa capacidad. Porque cuanto más pasan los años, más parece un entrenador atrapado en sus propias guerras. Y aquí viene la parte más preocupante de todas. El Real Madrid no está en condiciones de soportar otro proyecto fallido. Porque este club viene de gastar muchísimo dinero. Viene de construir un proyecto galáctico alrededor de Mbappé. Viene de sufrir una humillación deportiva tremenda. Y ahora necesita tomar decisiones inteligentes. No decisiones emocionales. Porque fichar a Mourinho hoy puede ser precisamente eso. Una decisión emocional. La nostalgia hablando más fuerte que la realidad. Y cuidado con eso. Porque muchas veces el fútbol castiga durísimo a los clubes que viven mirando hacia atrás en vez de construir el futuro. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Porque el tercer gran problema de Mourinho no está solo en su personalidad, sino en que quizá el fútbol moderno ya dejó atrás muchas de sus ideas. Y aquí es donde entramos en la parte más incómoda de este debate. Porque hablar de Mourinho hoy es hablar de una leyenda que posiblemente ya no entiende el fútbol moderno como antes. Sí, ya sé que esta frase puede molestar a muchos madridistas. Pero alguien tiene que decirlo. El fútbol cambió. Los jugadores cambiaron. La gestión de grupo cambió. La velocidad táctica cambió. La presión mediática cambió. Y sobre todo, las nuevas generaciones ya no responden igual a los métodos de hace 15 años. Ese es uno de los mayores peligros del posible regreso de Mourinho al Real Madrid. Porque mucha gente sigue viendo al Mourinho del Inter. Al Mourinho que eliminó al Barça de Guardiola. Al Mourinho que ganó la Liga de los 100 puntos. Al entrenador que convertía cada partido en una guerra psicológica. Pero ese fútbol ya no existe exactamente igual. Y cuidado, porque esto no significa que Mourinho no sepa entrenar. No significa que no tenga conocimiento táctico. No significa que haya olvidado fútbol de repente. Lo que significa es algo mucho más profundo. El problema es que el fútbol evolucionó, y Mourinho quizá no evolucionó al mismo ritmo. Hoy los grandes equipos europeos funcionan de otra manera. Mira al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Mira al Manchester City de Guardiola. Mira al Liverpool de Klopp en sus mejores años.
Mira incluso al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Todos tienen algo en común: la conexión emocional con el jugador moderno. Hoy un entrenador ya no puede limitarse a imponer autoridad. Tiene que convencer, tiene que conectar, tiene que adaptarse psicológicamente a futbolistas que crecieron en otra época, con otra mentalidad y otro entorno mediático completamente diferente. Y aquí aparece un problema gigantesco para Mourinho, porque los jugadores que tendría hoy en el Real Madrid no son los mismos que tuvo en 2010. Y eso cambia absolutamente todo. Aquel Madrid tenía futbolistas construidos para la confrontación constante. Cristiano Ronaldo vivía obsesionado con competir. Sergio Ramos se alimentaba de la presión. Pepe convertía cada partido en una batalla. Xabi Alonso tenía una personalidad fortísima. Incluso Marcelo y Di María entendían perfectamente aquella dinámica de tensión permanente. Pero hoy el contexto es otro. Hoy tienes un vestuario mucho más sensible emocionalmente, mucho más mediático, mucho más expuesto, mucho más dependiente del entorno digital. Y eso hace muchísimo más difícil aplicar el modelo Mourinho clásico. Porque Mourinho siempre ha necesitado algo muy concreto para triunfar: control absoluto, control del vestuario, control del relato, control emocional, control de las jerarquías. Pero el problema es que el Real Madrid actual probablemente es el vestuario más difícil del mundo para controlar. Tienes a Mbappé, una superestrella global con una dimensión mediática gigantesca. Tienes a Vinicius, que emocionalmente vive muchas veces al límite. Tienes a Bellingham, que ya tiene peso de líder con apenas 22 años. Tienes una presión mediática salvaje. Tienes redes sociales explotando cada día. Tienes egos enormes conviviendo dentro del mismo proyecto. Y sinceramente, yo no veo a Mourinho gestionando eso sin generar conflictos. Porque además hay algo todavía más preocupante. Cuando Mourinho pierde conexión con un vestuario, rara vez consigue recuperarla. Eso fue exactamente lo que pasó en el Manchester United. Al principio los jugadores estaban completamente con él. Pero poco a poco empezaron los choques. Las críticas públicas. Las indirectas. Las humillaciones en rueda de prensa. Los futbolistas señalados delante de todo el mundo. Y el caso Pogba fue el ejemplo perfecto. Porque más allá de quien tuviera razón, aquello demostró algo clarísimo. El método Mourinho empezaba a dejar de funcionar con las nuevas generaciones. Y desde entonces el patrón se ha repetido una y otra vez. Tottenham, Roma, Fenerbahce. Siempre la misma historia. Mucho impacto inicial. Mucho ruido. Muchísima tensión. Y finalmente desgaste emocional. Por eso yo creo que el verdadero problema no es si Mourinho sigue teniendo talento. Claro que tiene talento. La pregunta real es otra. ¿Su forma de liderar todavía funciona al máximo nivel del fútbol moderno? Y sinceramente, madridistas, yo tengo muchísimas dudas. Porque además el Real Madrid no necesita solamente competir. Necesita reconstruir una identidad. Necesita volver a unir al vestuario. Necesita estabilidad emocional. Necesita un proyecto duradero. Y Mourinho nunca ha sido un entrenador de estabilidad larga. Mourinho es intensidad. Mourinho es impacto. Mourinho es confrontación. Mourinho es fuego. Pero el problema del fuego es que también puede destruir la casa. Y justamente ahí es donde aparece el último gran peligro de este posible regreso. La nostalgia. Porque quizá el madridismo no está intentando fichar al Mourinho real, sino al recuerdo de lo que una vez fue Mourinho. Y aquí llegamos al punto más peligroso de todos. Porque creo sinceramente que gran parte del madridismo no está analizando al Mourinho de hoy. Está recordando al Mourinho de ayer. Y eso puede convertirse en una trampa gigantesca para el Real Madrid. Porque la nostalgia en el fútbol es muy poderosa. Demasiado poderosa. La nostalgia te hace recordar las victorias. Pero te hace olvidar cómo terminaron las historias. Y cuando el nombre de José Mourinho aparece relacionado con el Real Madrid, automáticamente la cabeza del madridismo viaja al pasado. A aquella época salvaje de rivalidad contra el Barcelona de Guardiola. A la Copa del Rey en Mestalla. A la Liga de los 100 puntos. A Cristiano Ronaldo en modo monstruo competitivo. A un Bernabéu viviendo cada clásico como una guerra. Y sí, todo eso existió. Todo eso fue real. Mourinho cambió al Real Madrid. Le devolvió competitividad. Le devolvió carácter. Le enseñó a pelear contra el mejor Barça de la historia. Pero una cosa muy diferente es pensar que el Mourinho de hoy todavía puede provocar exactamente el mismo efecto. Porque las personas cambian.
Las ideas cambian. La mentalidad cambia. Y los entrenadores también envejecen futbolísticamente. Ese es el gran miedo que yo tengo. Que el madridismo esté intentando fichar una memoria. No una realidad. Porque cuando analizas fríamente la carrera reciente de Mourinho, el declive está ahí. Y no pasa nada por decirlo. Eso no borra todo lo que consiguió. No borra su grandeza. No borra su legado histórico. Mourinho seguirá siendo uno de los entrenadores más importantes del siglo XXI. Pero el problema es que el fútbol no vive del pasado. Y el Real Madrid menos que nadie. Este club exige presente. Exige evolución. Exige adaptación constante. Y ahí es donde aparecen las dudas enormes alrededor de Mourinho. Porque el Mourinho que aterrizó en el Madrid en 2010 tenía hambre. Tenía energía. Tenía una obsesión enfermiza por demostrarle al mundo que podía destruir la hegemonía del Barcelona. Tenía jugadores perfectos para su idea. Y además llegaba a un fútbol donde su modelo todavía era revolucionario. Hoy nada de eso existe igual. El fútbol moderno es muchísimo más dinámico. Muchísimo más físico. Muchísimo más colectivo. Muchísimo más emocional. Hoy los entrenadores necesitan adaptarse constantemente. Y sinceramente, no veo a Mourinho representando esa evolución. Y lo más importante de todo, el problema del Real Madrid actual no es la falta de talento. Eso quiero dejarlo clarísimo. Porque este equipo tiene jugadores espectaculares. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Rodrigo, Camavinga, Militao, Tchouaméni. El talento está ahí. El problema real es otro. La convivencia de tantos egos dentro del mismo proyecto. La falta de equilibrio emocional. La ausencia de una estructura colectiva estable. La presión gigantesca alrededor del club. La ansiedad competitiva. La sensación de caos permanente. Y aquí viene la pregunta clave de todo este vídeo. ¿De verdad el Mourinho de hoy parece el entrenador ideal para solucionar precisamente esos problemas? Porque quizá, solo quizá, el Mourinho de 2010 sí podría haberlo hecho. Pero el Mourinho de 2026 ya no parece tener esa capacidad. Y esto es durísimo decirlo porque hablamos de una leyenda absoluta del fútbol. Pero las leyendas también cambian. También se desgastan. También pierden conexión con el momento histórico que una vez dominaron. Y yo sinceramente creo que eso es exactamente lo que está pasando aquí. Por eso estoy haciendo este vídeo. Por eso os estoy avisando desde ya. Porque tengo la sensación de que el madridismo puede estar dejándose llevar más por la emoción que por la lógica. Y eso en el fútbol casi siempre termina mal. Ojalá me equivoque. De verdad. Si Mourinho termina regresando al Real Madrid, yo voy a querer que gane absolutamente todo. Voy a defender al entrenador del Madrid como siempre hago en este canal porque esto es el madridista, y aquí lo único que queremos es ver al Real Madrid volver a dominar Europa. Pero una cosa es querer que funcione. Y otra muy distinta es ignorar todas las señales que apuntan a lo contrario. Porque las evidencias están ahí. 12 años sin estabilidad. Conflictos constantes. Vestuarios rotos. Desgaste emocional. Ideas cada vez menos efectivas en la élite europea. Y mientras tanto, el Real Madrid necesita exactamente lo contrario. Calma. Modernidad. Evolución. Gestión emocional. Y un proyecto capaz de durar muchos años. No una bomba emocional de corto plazo. Así que os dejo la pregunta, madridistas. ¿El Real Madrid necesita realmente a José Mourinho? ¿O necesita dejar de vivir atrapado en la nostalgia de lo que una vez fue feliz?